Sí, perfecto, te escucho y te veo perfecto. Bueno, contanos Bueno. primero cómo hacemos para escucharte con esta alternativa de involucrarte en la Ah, comunicación. bueno. Eh, bueno, viste, como uno tiene muchas cosas para hacer, agrega más. Entonces le Porque tenemos el tenés tema muchas de cosas para hicimos. decir también, está bueno eso. No, es una cosa que acá hay un espacio de generación de una voz propia que tiene que ver con, específicamente con hacer, yo profesionalmente me dedicaba a hacer extensión cuando recién me recibí y lo hice durante muchos años hasta que empecé a tener empresa Ujú. y viste que, digamos, uno en hacer una empresa, en llevar una empresa todos los días, tiene una adrenalina muy particular, todos los días te pone frente a un desafío diferente, pero a mí me gustaba mucho la extensión, la comunicación, el allanar los mensajes, entonces nos pusimos en términos de, nos pusimos con una gente amiga de acá, Mariano Molinari, un licenciado en economía que es un productor muy importante aquí en Coronel Suárez, un ingeniero muy tradicional de esta zona, que es el ingeniero Evelio Vergés, y con la ayuda de Lola, que en realidad es mi señora, que tiene una muy linda voz, hicimos un programa de radio y la verdad es que estamos muy contentos porque sonalmente está funcionando muy bien. También se escucha por internet. El horario de salida en vivo es el martes los martes a las 19 horas y después se repite los miércoles a las 9:15, 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana y los viernes a las 19 horas el mismo programa y es un programa de extensión. Un programa de extensión que lo que hace específicamente es rescatar digamos, lo que hace el hombre de campo, lo que hace el hombre del sector y lo que hace el hombre fuera del sector, que son también ideas muy interesantes, ¿no? La última nota, tuvimos uno de los últimos programas fue con una chica, una profesional de España, hablando de la economía de la longevidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate vos lo que es Ujú. hoy el segmento el mercado apunta al segmento de mayor consumo y mayor facturación, que es entre los 30 y los 50 años. Y, hay la gente, nosotros cada vez vamos a tener más edad, vamos a llegar, digamos, a Mayor más, expectativa de vida, exacto, con sí. mayor expectativa de vida y hay un montón de necesidades que no se están satisfaciendo y cosas que mejorarían todavía esa calidad de vida y esa felicidad que uno debería poder sostener y mantener siempre. Y la verdad que estuvo buenísima esa conversación, sobre todo apuntando al hombre de campo que ha mejorado mucho su calidad de vida y entonces y está muy preocupado por su hacer de todos los días, incluso cuando vos fijate, cuando se mantienen actividades, cuanto mejor están y cuando dejan la actividad es donde, entonces todo lo que tenga que ver con ese funcionamiento fue algo interesante, fue una nota muy linda, y ese es el camino, ¿no? O sea, ir haciendo cosas y aprendiendo. Entonces vos hablando con gente, con vos tuvimos una conversación respecto de tu trabajo y de tu historia en el mercado y escuchamos cómo de alguna manera fue tan importante y determinante y lo vas a sentir tu presencia ahí en el mercado y cuando esto cambie seguramente en el futuro con el Ujú. nuevo mercado granadero. También escuchamos la punta de algún, digamos, del presidente del mercado agroganadero. O sea que en definitiva uno escuchando aprende, ¿cierto? Y de aprender no se termina nunca. ¿Y qué comunicás o cómo comunicás este, no sé si conflicto, pero bueno, en este choque de ideas entre el gobierno y el sector a partir de la decisión tomada con relación al maíz? Yo creo que básicamente lo que impera es el desconocimiento y ver de alguna manera es una cuestión de, claramente estamos, nosotros respecto de nuestro sector, sabemos que para esta gente, por más que lo pongan en términos de otro, digamos, de otras máscaras o los mascaren de alguna manera, nosotros, esta gente, en realidad los que están gobernando son los que dijeron el presidente es este, ¿no? Y a mí no me pasa, es que a mí no me gusta mucho hablar de política, pero si uno Ujú. tiene que hacer un esquema de dónde estás posicionado, vos tenés que por lo menos reconocer quién es el que tenés enfrente. El que tenés enfrente es gente que la que maneja hoy los destinos de gobierno, por lo menos en la faz
legislativa y ejecutiva a partir de la figura de lo que es el presidente impuesto, es el gobierno de Cristina Kirchner, y los Kirchner, vos sabés que al campo no lo quieren ni lo quisieron nunca. O sea, yo, uno de los eventos en los que participé mucho como profesional fue el tema de la exposición rural, y nunca vi a Kirchner yendo a una exposición rural, nunca vi al presidente Kirchner yendo a una exposición rural. Como gesto simbólico, decís. Nunca hubo un acompañamiento. Claro, exacto. O sea, entonces, vos sabés que esta gente lo primero que hace es, sus acciones tienen que ver con que están accionando contra alguien que no quieren, contra un enemigo. Primero hay que ponerse en esa posición, porque de comportamientos hay partes que no son racionales. O sea, la racionalidad implica en una medida que está perfectamente pensada, decidida, y con el campo las medidas son viscerales, no son, lamentablemente lo digo, o sea, no lo digo diciendo, che, salgamos a la calle con todo, no, digo, es una pena porque somos el sector que más está haciendo y que menos, digamos, y que dejándolo hacer mejor empuja, y de repente te pasan estas cosas que tienen que ver con medidas que son para mí viscerales. La semana pasada, vos sabés que yo estoy en la Cámara de Feedlot, soy uno de los directivos de la Cámara de Feedlot, o sea, y estoy muy en contacto con lo que pasa ahí. Si bien mis responsabilidades son limitadas, pero estoy en contacto mucho con lo que pasa ahí, escucho mucho y aporto lo que puedo. Y Juan Eiras, después de esa medida, estuvo una semana, no sé, explicando que nosotros, el sector Feedlot, no teníamos absolutamente nada que ver y nunca fuimos consultados, y nunca hubo ningún tipo de planteo de hagamos esto, ¿qué te parece o qué les parece? O sea, son medidas absolutamente viscerales, digamos, que tienen más que ver con una reacción que con una acción meditada y pensada, ¿no? Hoy, ¿cómo está el negocio del feedlot? Hoy el negocio del feedlot está mucho mejor que lo que fue el año 2020. La verdad es que acá hay dos componentes, ¿no? Uno, profesionalmente, midiendo, debería poder hacer las cuentas en función de valores de compra y reposición actuales. Y eso es lo que un profesional está acostumbrado a hacer. Lo que pasa que vos, en un contexto como el de Argentina, lo que tenés que hacer es agarrar el lápiz con el que haces las cuentas, romperlo y ponerte a hacer cuentas nuevas, ¿sí? Y esas cuentas nuevas implican que si yo tengo que tentar a un cliente de hotelería que estoy trabajando una estrategia esta semana, digo, quédate en carne. O sea, porque en definitiva vos me preguntas cómo fue el negocio del año pasado, si vos lo valorás por valor de compra actual, valor de venta actual, y el negocio fue muy malo, de quebranto, lo hemos hablado con vos, ¿te acordás que hablábamos de 8 o 9 mil pesos de pérdida por cabeza? Sí. El tema es, quédate en carne, porque en carne, digamos, si pudiste aguantar, resulta que de un momento a otro se te incrementó un 50% el precio de tu producto. Se corrigió de golpe. Se corrigió de golpe. Ese es un problema porque hay que aguantar el sogazo, y ahí vos sabés que hay restricciones financieras. Ahora las tasas ya no son las mismas tasas que antes, las tasas se están ajustando hacia arriba. Hay que aguantar el sogazo respecto de lo que es la situación financiera. Pero si vos podés aguantar, la verdad es que es el tema que está teniendo la carne, que corrige. Yo lo que veo es que el mercado está no corrige como debería corregir, tendría que ser más progresivo, ¿viste? Pero históricamente pasó esto, Martín, sí. No es de ahora, históricamente Sí, es el tema de la carne que se queda quietita durante mucho tiempo y de golpe se lo cobra todo junto y tal vez un poco más, y después baja y el productor sufre porque en definitiva vos también tenés carnicería, sabés que el producto en carnicería, en el mostrador, difícilmente baje después, más allá de alguna fluctuación negativa, claro. ¿No? Sí, vos por eso digo, algo tendremos que revisar en el mercado, en este mercado nuestro, algo tendremos que revisar porque debería ser mucho más, digamos, estos picos son realmente preocupantes, ¿no? Porque no te permiten programar, y entonces vos podés quedar. Llega un momento en que, yo te digo, cuando fue la suba, yo estaba vendiendo una jaula y digo, esperamos un poquito, medio por abastecer a tu cliente que siempre con el que estás operando todo el año, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, si el tipo te pide una jaula, vos se la tenés que mandar.
y de repente decís, no te la puedo mandar porque resulta que evalúo la de la semana pasada y me perdí un montón de plata en esta jaula por no esperar un poquito más. Entonces todos estamos esperando esa suba y me parece que si fuese algo más progresivo y no tanto salto de precio y después para caer, algo tenemos que ver en este mercado, ¿no? Algo para nosotros, para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? ¿A qué precio hoy tenés que reponer para que el número sea positivo en la renta feedlotera? Con una foto, ¿no? Negocio de compra-venta hoy. Yo ya te dije que estoy fuera de ese número, yo ya te lo dije la otra vez cuando tuvimos una conversación al respecto. Sí. Nosotros no encerramos para el feedlot. No encerramos para el feedlot. Nosotros compramos invernada muy liviana, la mandamos al campo, hacemos kilos baratos en recría, baratos, económicos en recría, la palabra barato tiene otra acepción, económicos en recría, y luego esos kilos económicos tratamos de hacer un finish en el campo, en el feedlot, perdón, para poder luego salir con nuestra mercadería, tanto sea al mercado o a las carnicerías, depende de cuál sea la necesidad o el sobrante. Yo las últimas compras que hice, que fueron sobre la final de diciembre, lo hice en el remate ahí de Martín Alonso, por internet, llegué a pagar terneras de 150 kilos, cerca de los 190 pesos, 185 pesos. Y algunas compras de categoría overos, que esas sí van directo al feedlot, 140 pesos, en macho de 240, 250 kilos. Ahí tenés mucho Entonces, margen, ahí mucho recorrido. Ahí tenés margen, pero bueno, también tenés otros costos en el overo para poder terminarlo, ¿no? ¿El overo en cuánto convierte? ¿Muy por arriba de lo que convierte un mestizo? Y ponele un 10% más. 10% más. Sí, lo que pasa que más que lo que convierte pero también pagás mucho menos por el precio del overo. 140 pesos. Sí, pagás menos. Y te diría que no es tanto lo que convierte, sino que siempre tenés que tener tenés dos cosas en la compra del overo. La compra del overo es en sí muy artesanal, ¿sí? Muy artesanal, hay una oferta, es muy un trabajo comprar overo, ¿no? No es que hay una oferta como en el mestizo, que tenés una oferta de lo que busques. Después que tenés algún tema que tiene que ver con la crianza inicial, o sea, te pueden salir, vos tenés un alto porcentaje de que en el feedlot no te respondan los animales de la misma manera, las tropas incluso, de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando el animal viene ya muy castigadito de su arranque inicial, la verdad es que en el feedlot complica. Si el overo viene muy bien, no tiene ninguna diferencia de conversión con un mestizo, todo lo contrario, si viene bien criado de la base, por eso que eso es muy importante saberlo. Después el otro punto es el tema de cuándo está gordo un overo, ¿sí? Hay que desarrollar un excelente ojo respecto de eso y saber muy bien que... Nunca está gordo un overo, dicen. Nunca está gordo un overo, pero vos sabés que sí. Siempre tiene margen para más. Claro, bueno, ahí está el punto. Y eso es nosotros lo tenemos hace mucho que lo hago, la verdad que es una categoría que me gusta mucho y la verdad es que es interesante, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el overo cuando está en 340, 350 es el momento donde hay que sacarlo, si lo venimos llevando bien, y a partir de eso poder de alguna manera generar una carne de calidad en la góndola, ¿no? ¿Correcto? Ese sería un poco el esquema. Tengo dos inquietudes. Si hoy tuvieses... Decime. Porque lo que estás haciendo vos del proceso de recría previo antes de ingresar al corral empieza a ser ya un denominador común de la mayoría de los operadores del feedlot. Tengan o no campo, todo el mundo te dice, bueno, buscate algún ámbito para hacer recría y licuar justamente el costo y el diferencial de compra-venta. Si hoy tuvieses que poner un ternero de 200 kilos comprado en feria en el corral y sacarlo a los 350, 380 kilos, ¿qué número te da esa secuencia productiva con el valor hoy de compra y con el valor hoy de venta? Y si te pasás del valor, si ya te pasás del valor de venta, sí, como el que está, por eso vuelvo a repetir. Hoy te pasás del valor de venta, generalmente. Bueno, pero lo que pasa es que lo que estás encerrando hoy
generalmente lo vas a vender dentro de 2 Por eso meses. te hablo de 1 una mes y foto medio, y no de una película. 3 meses. Por eso, si lo estás encerrando con valores de hoy y con el valor de costo de hoy, no podés hablar de un costo de kilo producido de menos de 120, 130 pesos haciendo los números reales. Sí. O sea, para mí no hay menos que eso, o sea, no hay menos número que eso. Así que, y después tenés todos los costos de transacción, después tenés la mortandad. Digamos, si yo lo pongo no lo puse en la planilla, te digo la verdad, pero si lo pusiera en la planilla y no tengo ningún margen para irme por afuera del precio de venta, todo lo que asuma por afuera del precio de venta para entrar directamente al corral es pérdida. Es pérdida. Y sí, porque en definitiva no tenés recorrido, no tenés una brecha. ¿Me explico? Si vos estás vendiendo hoy, no, digamos, ¿qué valor te hizo el mestizo en el mercado? No lo miré hoy. Y hoy tenemos, ya te digo, el máximo, pero el máximo por livianito, 175 pesos de 290 kilos hembra. Y bueno, ese es un muy buen precio, ¿no? Y, sí. Y bueno, ahí estás, o sea, será 190, 195, digamos, máximo, sí, que te puedo decir. Tenés un margen de 50 mangos sobre el costo del kilo producido de 40, pero no sabemos tampoco sobre qué valores de maíz estás parado, porque si hoy tenés que salir a comprar maíz, nosotros porque estamos un poco con la cosecha acá de cebada y reemplazamos cebada por maíz, y la cosa en este momento se tranquiliza un poco respecto de lo que son los requerimientos de comida. Pero si tenés que salir a buscar maíz, la cosa se complica mucho, ¿no? O sea, no sé cuál es el costo en función de las expectativas de un mercado incierto como es el de maíz, ¿no? Y te hago la última, Martín. ¿Cómo asumió el bolsillo del consumidor? Porque vos tenés carnicería, una carnicería boutique en Coronel Suárez, y estás en contacto con el público. Digo, la suba fue marcada, importante, sobre todo en la última parte del año pasado. ¿Cómo lo asumió el consumidor? No hubo diferencias significativas. O sea, si yo te tengo que decir que hasta incluso mis expectativas eran muy, digamos, ¿qué va a pasar en estas fiestas? ¿Qué va a pasar en este mes de diciembre? Y estuve recién sabiendo que por ahí podía venir por ahí la pregunta, mirando un poquito los números comparados con el 2019. Nosotros tenemos registro de todo ello y la verdad es que son exactamente iguales. Te estoy hablando desde mi posición, que es en esta ciudad de Coronel Suárez, en los comercios que nosotros tenemos, ¿no? Pero estamos más o menos en los mismos valores de kilos vendidos respecto del 2019. Porque yo creo que lo que pasó también es que cuando se dio el incremento del costo de la carne, la gente ya había asumido, la había asumido, pero no respecto del precio de la carne en sí mismo, sino la había asumido en función de el precio del resto de los productos de su consumo. La gente, no te olvides nunca, la gente que tiene sobre todo los que tienen un ingreso determinado, hace una evaluación perfectamente de la competencia de los productos que ella necesita consumir con su dinero. ¿Me explico lo que quiero significar? Entonces, yo creo que antes de que se dé, por eso que digo que algo tenemos que corregir respecto del mercado. Antes de que se dé la suba de precios tan importante que hubo, la gente ya había asumido esa suba de precios y fíjate que hubo una rosca desde el punto de vista de los noticieros y de la televisión muy importante, pero que en demérito de bajar el consumo, por lo menos a nivel local, te lo estoy diciendo, no lo estoy viendo. O sea, estamos como en una situación normal. Sí, déjame decirte que, por ejemplo, en las carnicerías que están más vinculadas a los barrios de trabajadores, de gente que por ahí tiene ingresos que son más de changa y no ingresos fijos, la cosa sí está mucho más complicada. Hay un efecto de sustitución por calidad de corte. Digamos, calidad de corte me refiero a precio, calidad de corte en cuanto al precio, o sea, cortes mucho más baratos. Nosotros vendemos con la misma cantidad de gente y los mismos kilos, o sea, comparativamente tenés un ticket de un 25 o 30% menos en alguna carnicería que otra. ¿Me explico? Perfectamente. Agradecemos enormemente tu participación como siempre. Martín, te mando un fuerte abrazo y repetinos cuándo es el programa, así lo escuchamos por internet, el jueves. Martes a las 19 horas, hoy a las 19 horas, de hecho ahora corto con vos y voy a tener una entrevista con Ignacio Iriarte, lo vamos a estar llamando a Ignacio,
Así que martes a las 19 horas es lo que lo podés escuchar. Y eso es en vivo, y después, miércoles a las 9:15 de la mañana, eso por internet, www.valorcampo.com, por valorcampo.com, o por la LU36, que es la radio de Coronel Suárez, la M de Suárez, y también los viernes a las 19 horas el mismo programa. Abrazo grande, amigo. Fuerte abrazo y espero que hayan arrancado muy bien el año.